Tremenda derrota del gobierno ayer, Sí, impresionante, ¿no? El golpe. Sí, había algún tipo de dudas en la previa, antes de que se termine la sesión pasada la medianoche, si el gobierno iba a tener un triunfo, si lo iba a celebrar. La ley general parecía que salía, había dudas con respecto al capítulo de fuego, que era clave en esta victoria o derrota, porque si el gobierno lograba sacar todo, lograba aprobar la media sanción, incluida la ley del fuego, hubiese sido otro el relato. Ponerle un empate. Un empate, ponele, no iba a estar muy conforme el gobierno, pero bueno, iba a decir, la aprobé completa en general, solo tuve que sacar la ley de tierras, que fue un golpe muy importante, pero haber retirado el capítulo de la ley del fuego da un golpe muy fuerte para el gobierno, para Milei, y explota todo adentro de la mesa política del gobierno. Quiero decir algo, en estos momentos están evaluando desarmar la mesa política del gobierno, porque se dieron cuenta que son 9 tipos que no pueden tomar una decisión, que no saben hacer nada. En vez de reafirmarla... Adentro del gobierno están diciendo, no podemos ser tan pelotudos de haber metido en este momento, tenemos 10 reformas para lanzar, 10 o más tenemos, podemos haber tirado cualquiera y se nos ocurrió tirar esta justo ahora en el mayor momento de pro Argentina de los últimos, te diría, de no sé, 30 años, 40 años, en el momento pro Malvinas más grande en los últimos 40 años, y justo ahora se nos viene a ocurrir a nosotros meter esta ley en el medio para que salga toda la sociedad de esta manera como salió. Es un fracaso total, se están tirando todos con todo. Pero todos, no se salva nadie, ni los Menem, ni Sturzenegger, ni Santilli. Bullrich salió medio a festejar, ¿no? Bullrich salió como Ramón Díaz a decir yo no. Bueno, porque Bullrich iba a ser la principal culpable. Además que se había caído ya antes el capítulo del RENAVAP, digamos. O sea, son 3 capítulos los que se les cayeron, que es el de los barrios populares, digo. Me decía un abogado especialista en derecho administrativo, dice, es cierto, complicó la expropiación que quiere hacer el Estado Nacional. Pero ahora va a seguir por las provincias. En las provincias sigue rigiendo sus propias leyes de expropiación. Por lo tanto, las provincias no tienen que cumplir esta ley ridícula de expropiación. Dice, y es más, la ley de desalojo es una mala noticia para los porteños, pero en el resto del país las provincias se rigen por sus propios códigos. Claro, sí, bueno, pero necesariamente las comunidades originarias, ojo, porque esa ley de desalojos express afecta en mucho a las tierras fiscales donde hay muchas puede ser ahí poblaciones originarias. Sí, de hecho lo hemos visto adelantado. Lo más grave que se le viene ahora al gobierno, porque lo que demuestra ayer el gobierno con esto es un clima de debilidad total, que Milei está débil, que Milei está en el peor momento de su gobierno, y ahora lo que se le viene es una paritaria con los gobernadores, donde los gobernadores increíblemente de repente, si estaban a un precio, las acciones muy bajas, le subieron las acciones. O sea, ahora que Karina Milei o el gobierno, Santilli o los Menem vayan a negociar con los gobernadores, va a ser otro cantar con lo que pasó ayer, porque los gobernadores ayer le demostraron, mirá que estamos, y seguimos teniendo poder de daño gigante. Nosotros decidimos si salen las leyes que vos querés o no. No es que vos gobierno, vos Milei, si vas, metés la ley que querés y esto es una gerencia. Nosotros los gobernadores tenemos poder ahora, y lo que se viene ahora es la negociación para el año que viene. O sea, al gobierno se le viene un trimestre donde los gobernadores van a valer más, los gobernadores van a estar mirando las provincias, cuánto cuestan sus provincias y sus candidaturas, y ahí va a empezar a negociar con el gobierno. Y el gobierno ahora va a tener que pagar cada vez más caro una paritaria con los gobernadores, porque ayer los gobernadores se subieron el precio y falta todavía la media sanción. Ayer no se aprobó ninguna ley. Esto está bien que está diciendo Fer, pero la ley no está aprobada, le falta la media sanción y es muy posible que se caigan diputados. Es muy posible que se caiga, aunque el gobierno ni la quiera tratar. Claro, esto de la ley de tierras que vos decías, se nos ocurrió en el peor momento de mayor nacionalismo de los 30 años de Argentina. En algún momento alguno hizo un mea culpa de decir, en realidad es tanta la desconexión con la sociedad, están tan en Narnia que cometieron ese error, porque mandar esta ley de las 10 reformas polémicas que tengan en este momento es porque perdiste el timing de la calle. Todo le fue una cadena de errores constante. Bullrich diciendo tengo los votos, se los tengo justos, el gobierno diciendo sí, hoy el gobierno dice Bullrich nos mintió, o no sabe porotear, o nos mintió. Sturzenegger arreglando con Milei por afuera, darle mucho impulso a esta ley. El gran impulsor de esta ley es Federico Sturzenegger, que es el gran perdedor. Y aparte es el gran perdedor dentro del gobierno. Yo insisto, lo dije ayer, lo cuento hoy también. Hay mucha gente que dice que Sturzenegger tiene que formar más parte del gobierno dentro del gobierno. Digo, hay que ver qué pasa con el futuro. Obviamente sigue teniendo banca de Milei y Sturzenegger, pero Karina Milei, por ejemplo, quiero que se vaya del gobierno Sturzenegger. Y esta semana toda la que se mandó, la que hizo con los puertos. Bueno, es el gran perdedor. Santilli también está observado porque la relación con los gobernadores la tiene Santilli y los gobernadores son los que se le dieron vuelta a Santilli. Los Menem también están siendo observados porque esta ley podría haber sido aprobada hace un mes y medio antes del Mundial y los Menem en esa
esa sesión en el Senado decidieron negociar varios pliegos de los jueces, entre ellos el del hijo de Horacio Rosati, el presidente del tribunal, y le endilgan a él diciendo, bueno, ustedes quisieron que salga el hijo de Rosati como juez antes que esta ley, bueno, hacete cargo Menem y Maíquez. Digo, no se salva a nadie en el gobierno. Igual hay que decir algo, porque uno escuchaba a Patricia Bullrich que decía se cayó por Adorni y por el Mundial. Ahora la vamos a escuchar, sí. O incluso lo que hablábamos nosotros recién, justo cayó en el momento de mayor nacionalismo de los últimos años. Pero yo no creo que ese momento de mayor nacionalismo esté desenganchado de las consecuencias de 2 años y medio de un gobierno que se embandera con banderas extranjeras. Total. Es decir, si vivimos, si llegó el momento del partido con Inglaterra, la bandera y demás, fue porque antes que eso, durante 2 años y medio, hubo de un lado un gobierno antinacional y del otro, de abajo hacia arriba, un laburo que repercutió también el 24 de marzo, en la vigilia de Malvinas, en un montón de otras ocasiones. Mucho que ver. Para mí, bien, este año ha sido un año de emociones permanentes que empezó con el 24 de marzo y que expresa algo del orden de la soberanía, porque no es lo mismo el nacionalismo que la soberanía. Y eso sí tenemos que tenerlo en cuenta, porque el nacionalismo que generó una marcha impresionante, pero tiene sus bemoles. O sea, ayer hubo gente haciendo bueno, lo hice, perdón. Sí, pero muy pocos. Son pocos, sí, son pocos, pero fueron atravesando Pero se la animan, marcha, sí. se animan cada vez más, son agitadores. Lo que quiero decir, que acá lo que se puso en juego es la soberanía, y la soberanía implica un montón de las cosas de las que vos dijiste, implica también el desarme del Inca, del Instituto del Teatro, del coro de niños, del Teatro Colón, digamos, algo que tiene que ver con la identidad. Y la identidad de este país se fue forjando este año con la marcha del 24 de marzo, con la muerte del Indio Solari, donde hubo manifestaciones en todo el país, hablando de algo que tiene que ver con nuestra historia y con el lazo común, con el Mundial, donde a veces hace falta poner blanco sobre negro, que es lo que No, hace y el tiene un Mundial. caso paradigmático en el medio, que es toda la guita que el gobierno no está poniendo en esto que vos decís, el coro de los niños, le saca guita a la gente se endeuda, no tiene un mango, y aparece un tipo como Adorni, que la gente dice, la puta madre, la guita que yo no tengo la tiene el chorro de Adorni. Claro. ¿Qué pasó después de la marcha del 24 de marzo? Al otro día, la famosa conferencia de prensa de Adorni. Total. Al otro día, Adorni da la conferencia, que es el tiro final de Adorni, esa conferencia de prensa la donde ahí ya tenía, ahí después de esa conferencia, el destino sellado. Bueno, en medio del Mundial termina renunciando. Adorni se tendría que haber ido antes, por eso Bullrich lo mete, porque el caso Adorni duró varios meses y arrancó en febrero. Sí, pero también Sí. corre lo mismo para Adorni. El caso Adorni es lo que es porque vino después de 2 años y medio de un gobierno que empobreció a la gente, como vos decías, John. Entonces, todo lo que el gobierno quiere poner como, bueno, esto en realidad no nos pasó a nosotros, fue cuestión de contexto, pero es un contexto alimentado por el propio gobierno. No, a ver, Luis Caputo es el gran responsable de esto. Porque yo no lo nombré a Luis Caputo. Luis Caputo es el gran responsable, lo está diciendo la gente de Karina Milei hoy. Le dice, che, que arregle la micro, porque si la gente se está cagando de hambre es por culpa de Caputo. El problema es la economía también, no es otra cosa. Bueno, que lo arregle Caputo. Por eso no se salva a nadie en el gobierno. ¿Qué va a pasar hoy si la marcha es multitudinaria? La marcha por San Cayetano, que está con una, parece ser muy importante concentración en Liniers y que va a llegar hasta la Plaza de Mayo, se desarrolla todo en orden como todos creemos que va a suceder. Sí, me parece que va a exponer que lo de ayer fue una decisión del gobierno y no una provocación. Ah, pero eso ya De queda la marcha, claro. eso siempre. Lo de la represión. Queda claro, está claro porque hubo muchas marchas donde no hubo policía y no pasa absolutamente nada, y siempre que hay policía sabe lo que pasa. Para mí lo maravilloso de esta ley es que dejó expuesto el carácter antinacional de este gobierno, que me parece que muchos jóvenes todavía no lo habían visto porque no están metidos en el día a día como estamos nosotros. Y que se haya el gobierno junto desde Tini a Colapinto, a Licha Martínez, a Emilia, bueno, un montón de que siguen millones de... Lali, Fito Páez. Por sí. eso, un montón de gente que siguen millones de chicos y dejó expuesto el carácter tan antinacional que puede ser un parteaguas. Muchas veces imaginamos ese parteaguas, la ley de financiamiento universitario, qué sé yo, después todo ese clima como que se cae. Y me parece que en esta ocasión, esto donde dejó muy claro el perfil antipatria de este gobierno, puede ser. Sí. Por eso el inconformismo de Milei con la bandera de Malvinas. El gobierno no puede recuperar la agenda pro-argentina porque es un gobierno anti-argentina. Milei en estas últimas horas se llenó la boca diciendo no, hay una campaña anti-argentina financiada por no sé quién.
lo que pasó ayer confirma con esta ley que el principal entre Argentina es el presidente de la Nación y este gobierno. Sí, por eso no puede agarrar esta agenda, le es incómoda al gobierno. Por eso la bandera de Malvinas le vino muy mal al gobierno. Lo destruyó, le dio justo en el corazón. El problema que tuvieron fue ese. Ahora, también hay que decir, ayer se hablaba mucho de si este no fue el diciembre del 17 de Macri, ¿no? Con respecto Claro. a un proyecto de ley que terminó aprobado adentro, pero con tanta repercusión afuera, que a partir de ahí el gobierno de Macri nunca se pudo recuperar. Ojalá lo sea, digo, ojalá en el sentido de que ahora empiece otra deriva. También hay que decir que el diciembre del 17 fue un punto de quiebre por lo que pasó en la calle, pero porque hubo también una dirigencia que supo leer lo que pasó en la calle y cambió la forma en la que venía haciendo las cosas hacia otra, que después fue efectiva para ganar la elección, no fue muy efectiva para gobernar, es otro cuento, pero a lo que voy, para retomar también un poco lo que charlamos durante toda esta semana, la calle importa, la reacción de la sociedad es clave, es lo más importante. Ahora, para rechazar una ley puede alcanzar. Para toda la tarea que tenemos por delante, es inevitable que aparezca una dirigencia a la altura de las circunstancias. Que pueden ser los nombres que ya conocemos, pueden ser nombres nuevos, pero tienen que acompañar lo que se está viendo en la calle. Ahora, Sí, igual yo creo que estamos en un... Perdón. Estamos en un momento de bastante disolución, o sea que esto va a llevar por lo menos un par de meses más hasta que se pueda reacomodar. Por eso yo marcaba lo de las presencias ayer muy arco el amplio del nacionalismo, ¿no? Del patriotismo, es muy amplio. No es lo mismo el concepto de soberanía, que me parece mucho más interesante para pensar, y que es lo que también se estuvo defendiendo ahí. Yo creo que era una marcha nuestra, podríamos decir, entre muchas comillas, una marcha de todo el arco opositor, pero también mucho que no sabés bien cómo querés salir de acá, ¿no es cierto? Sí, sí. No, haciendo un poco de navarrismo, que siempre intenta hacer la lectura de cómo van a evolucionar especialmente variables como el tipo de cambio a los hechos políticos, después de la votación del diciembre del 2017 que hacías referencia, de la resistencia muy fuerte que hubo, volvió Caputo de su gira por Estados Unidos, por Nueva York, con la novedad de que los mercados ya no le prestaban más. No confiaban más en el gobierno de Macri y les anticipaba que se cortaba el flujo de dólares. Y eso creo que es uno de los grandes temores que tiene este gobierno respecto de lo que pasó ayer en el Congreso. Necesitaba mostrar que ganaba una votación y que seguía sosteniendo el poder de gobernar la Argentina y que podía garantizar un tránsito relativamente tranquilo a la reelección, hacia la reelección de Milei. Ayer todo eso se puso en duda. Se puso en duda porque el Congreso no le reaccionó, no le votó como el gobierno esperaba, y como el poder económico estaba observando, pero también se puso en duda por la, creo, transversalidad de la marcha, de la presencia de la gente en la calle. No voy a hablar de marcha porque no fue marcha, fue presencia de gente en la calle. Vos hablás de la soberanía. Ayer, por la percepción que me transmitieron mis 3 hijos que estuvieron en la marcha, yo me tuve que quedar cuidando a mi nieto para que mi hija pueda ir a expresarse. Por lo que uno observó por televisión, por lo que uno estuvo investigando, había mucha presencia individual. Sí. Especialmente después del momento de la represión. Porque hasta la represión podía haber algunas columnas y podía incluso haber existido algún provocador de ese inicio de la represión. Pero en las horas que siguieron al primer momento de la represión, la gente se quedó en la calle y se quedó en forma individual. Salía de las oficinas y caminaba. Y caminaba y se iba caminando hasta el Congreso y se volvía caminando hasta Plaza de Mayo y se quedaba dando vueltas por la 9 de julio en una actitud de decir, no me quiero ir, no me quiero ir, quiero estar acá, quiero expresar este momento de malestar que estoy teniendo. Me parece que esa presencia tan transversal, junto con la reacción política de no poder imponer una ley, es lo que le puede generar un momento de inestabilidad económica al gobierno que se va a empezar a sentir seguramente si se genera en las próximas jornadas, con, no sé, la próxima semana con una mayor presión sobre el dólar o con algunas variables que empiezan a complicarse. Tiene por ahora mucho poder el gobierno para contener una corrida. Pero cuando las corridas empiezan en Argentina,
despacito, Sí, ya se despacito, sabe. despacito, solo van caminando, ¿no? Te sumo, Fer, a esto que decías desde lo social. Hace algunas semanas se empezó a instalar mucho más el concepto de sobreendeudamiento de las familias. Y la primera respuesta del gobierno a esa situación de angustia para quien la padece fue, bueno, nadie te puso un revólver en la cabeza, vos sos consciente. Es decir, ante un problema económico, financiero, importante en tu vida, la respuesta del gobierno fue cero empatía y fue culparte. Entonces, en un momento decís, che, loco, ¿cuándo me va a tocar una a mí? Pero- Me banqué el ajuste, te banqué que dijera barbaridades, que esto, que lo otro. Bueno, basta, porque ni siquiera cuando son millones de personas las que no están llegando a fin de mes y pediste un préstamo para ir al supermercado, porque encima es eso, ¿no? Es decir, saqué un préstamo para terminarme la casa, que es válido, pero que la urgencia de pagar el supermercado es mucho más grave. Y el gobierno Milei te dice, nadie te puso un revólver en la cabeza. ¿En dónde están? Hay algo que perdió el gobierno, que es lo que más le molesta al gobierno y lo está destrozando, es que perdió la batalla cultural. Toda la semana perdió la batalla cultural. Me acaba de escribir un funcionario, un importante funcionario de gobierno, que me dice, ganaron con un eslogan muy fácil: la patria no se vende. Que parece una boludez porque uno ya está cansado de los eslóganes. Yo ya estoy cansado de los eslóganes. A lo mejor hay gente, pero yo sé que los eslóganes son clave en la política. Sí. Uno ya que tiene varios años de eslóganes, uno se cansa, pero bueno, no hay que cansarse de los eslóganes porque son efectivos. Uno se pudre, pero yo me pudro, hablo de mí, pero la gente no. Hay gente que eso entra en los eslóganes. Bueno, me decía esto, la verdad es que fue fácil con ese eslogan, y es cierto. Con un eslogan muy fácil, la patria no se vende, donde el argentino se apropió de la puta madre. Hay un tipo en presidente que quiere vender la Argentina porque era muy fácil de leer que Milei quería vender la Argentina completa de manera literal. O sea, fue tan burdo lo de Sturzenegger con esta ley que la Lo de Argentina... Kirchner, dice, Lo de Kirchner, Feynman claro. le dice, ¿no es cierto que no van a poder comprarse una provincia entera? Sí. Bueno, sí, dijo Kirchner, ¿qué tiene? Estaría de malo? bárbaro, claro. Entonces lo que el gobierno, que es lo que estuvo manifestando el gobierno toda la semana, Perdón, salió... y es el canciller ese, Y ¿no? encima es el canciller. Se supone que es el que se supone Toda la que semana tiene que- salió Tini Stoessel. Tini Stoessel. Emilia Mernes. Ayer Antonella Rocuso. Antonella Rocuso. fabeando un video Licha sobre Martínez, el qué asunto. bueno. Licha Martínez. Ya Bueno, está. no, Es banquemos, game over. O sea, Ayer en el gobierno estuvieron- lamentaban eso, que, sí. que personalidades tan relevantes que uno las podría tildar de tibias, un mal pensado, pero eso que tibias No, nunca, que no nunca se opinan de meten- nada, no se meten que no en se meten, cuestiones que no se políticas. politizan, lo digo muy entre comillas, de repente salen con la patria no se vende, la Argentina Te no se ponen toca. una bandera argentina con un paisaje y ya Game está como muerto. Finish Him, ¿se acuerdan? Mortal Kombat, la Fatality Sí, para sí, los sí, más ya jóvenes está. o no tan jóvenes, ya está. Escucharlo Fin. a Luis Juez quejándose de Claro. los reyes del relato, los reyes Ahora, del relato. Yo también me moría de la Dale, risa, era- pero si está en canciller diciendo que vas a vender una provincia y está bien, no es un relato. Los reyes del es la relato verdad. son estos. Y que esa discusión metió mucho quilombo dentro del gobierno, ¿no? Sí, hubo mucho ruido, como contaba al comienzo del programa. Sigue todo esto. Para mí, la frase del día, o la frase de la noche, en verdad, fue de Patricia Bullrich. Vamos a ver el tape número 3, donde terminó todo el gobierno perdido, derrotadísimo. Y Bullrich le echó la culpa a Dorni. Mirá. Y bueno. Que durante meses fue muy importante, que fue que cada vez que se hablaba de algo se hablaba del tema de Adorni, después tuvimos el tema del Mundial. ¿Cree que si se hubiera tratado en esa sesión que finalmente no se llevó adelante por el miedo, se entendió del gobierno, de que pase algo con Adorni, de que pidan la interpelación, ¿cree que ese día se hubiera aprobado? No fue el miedo, fue una cuestión institucional. Nosotros considerábamos que no podíamos permitir una interpelación, que tenía que tomarse una decisión, pero no era la interpelación. Y seguramente en ese momento se hubiera aprobado. ¿Usted dice que sí? ¿Con la ley de tierras y con la ley de manejo del Con fuego? todo, sí. Bien, muchas gracias, Patricia senadora. Bullrich, porque Sí, sí, alguien y le si tiene... entraba, A si ver. entraba la última en el partido contra España, hubiéramos ido a penales. Siempre también, es más ¿no? fácil Qué sé yo. tirarle al muerto porque no se puede defender. Adorni es un cadáver político, hoy no va a salir a contestarle, a defenderse. ¿Hay algo de cierto en lo que dice Patricia Bullrich? Un poquito sí. Recordemos que esta ley no es que se trató ayer y ya está. Esta ley ya viene de hace rato tratando de instalar al gobierno, como conté al principio del programa. El 4 de junio se iba a tratar. Los Menem junto a Maíquez dijeron, pará, vamos también a tratar los pliegos de los jueces. Metieron ahí el hijo de Rosati. Finalmente ese día salió el hijo de Rosati y no salió la ley de tierras. Dicen que la que más luchó para eso fue una tal Anabel Fernández Agasti. Ese 4 de junio, y miren lo que es la historia con Sí, todo sí. esto.
Bueno, llegamos hasta acá. Algo cierto hay en lo que dice Bullrich, que Adorni en su momento estaba vivo el 4 de junio. Digo, era una traba, Sí. pero digo, es una forma también de no nombrar a otros que sí están vivos. Sí, Por claro. ejemplo, Federico Sturzenegger, Diego Santilli, Martín Menem, Lule Menem, Karina Pero, Milei. Obviamente aparte, no la va a nombrar a esta Karina ley Milei. no salió a defenderla nadie. Nadie, O sea, porque es indefendible. salió Kirchner a decir esa barbaridad y, Y Bullrich, por ejemplo, cuando salió a defenderla, lo hizo en base a argumentos falsos, como que esto se refería a departamentos o a fábricas cuando es la ley de tierras rurales. Nosotros No, le sacamos la última palabra, y el pero discurso de Bullrich fue un desastre el de ayer. Sí, fue un Encima, desastre. leyéndolo, o y no sea, le dieron el pin. Y hubo otro... No le dieron. No le dieron el pin, qué mala gente. Hubo otro discurso que también hizo mucho ruido, que es el de Venegas Lynch, que ya en la previa venía con muchos cuestionamientos Cascoteado, otro que por tener venía. una empresa que vende tierras a los extranjeros. Vamos a Es ver el tape. espectacular. Vamos a ver el tape número 9, donde Venegas Lynch insólitamente le sale a pegar a los aliados. O sea, los aliados son los que le van a votar las leyes al gobierno. Y Venegas Lynch en el discurso dijo, bueno, ustedes Los son unos tibios. tibios del medio. Mirá. Quiero hacer un especial énfasis sobre los tibios del medio que hice mención. Dale, encima le dieron. Hoy nosotros, el bloque de la Libertad Avanza, junto a nuestros aliados del radicalismo, junto Y bueno. a nuestros aliados del PRO y algunos partidos y movimientos provinciales, somos los que estamos representando a los argentinos. Y si hay algo que demostró esta alianza es... Tiene sus 5 minutos para expresar su agravio. Tiene sus 5 minutos para Bueno, expresar su Venegas agravio. Lynch acá básicamente le pega a los aliados. O Claro. sea, los llamas tibios del medio. Cuando todavía no estaba resuelta la No votación. está resuelta la votación. Hay Aparte, que tener perdón, ganas no está de resuelta la todo. votación. Es que se viene. El gobierno tiene 10 reformas más sobre la mesa, que la está laburando en la mesa política, que no ahí sabemos si va a quiso seguir explicar existiendo. lo que había dicho, porque el tema fue que él estaba respondiendo a la impugnación que le había hecho Juliana Di Tulio, que no podía votar porque tiene una inmobiliaria que se dedica a la venta de tierras a extranjeros. Y tenés sentido común, es verdad, Fer, coincido. Claro, bueno, él hizo la Es todo tan explicación obsceno. y en el se fue calentando y dijo, bueno, si no fuera porque le habían arruinado el negocio, los tibios no habían bancado ese capítulo y No, lo es tuvieron que insólito. Lo sacar. de Venegas Lynch es insólito. Bullrich acaba de publicar un video hace minutos nada más con un mensaje claro a la interna del gobierno. Un mensaje que dice: el tango no se baila solo. Vamos a ver el tape número 10 porque esto va a traer ruido adentro del gobierno. Mirá. Bueno, Patricia Bullrich ahí. La rosca, un tanguito en blanco y negro. Bullrich ayer en la sesión, rosqueando con los aliados. Muy monzonista esto, ¿no? Se Reivindico llama La Rosca, ahí estamos. Ahí va, aparecen varios protagonistas ayer en el Senado de la sesión, Bullrich hablando, todo en blanco y negro, un tanguito de fondo. Le faltó la segunda parte del video, que sería el roscazo, que era lo que estaba pasando afuera, ¿no? La rosca dentro, el roscazo afuera. Que Ahí ella, tiene que ella venir es el responsable. contravideo. No, que El ella es roscazo. responsable también de lo que pasó Sí, ayer claro. afuera. Ella Sí, formó claro. esa política. La doctrina. Ministra de Seguridad. Bueno, estamos Bullrich de acá para allá, muy divertido el video y Sí. se titula El tango no se baila solo. Un mensaje para adentro, tratando también de despegarse. Hace 48 horas en el gobierno me decían, esto va a salir mal y la va a tener y la van a querer echar la culpa a Bullrich. Van a querer que lo pague Claro. Bullrich, pero Bullrich El que no las es la hace, las culpable. paga. Se están tirando todos con todo, están tratando de despegar a Patricia Bullrich. ¿Por qué? Porque Bullrich, como decíamos antes, es el plan B. Si Milei falla, si sale todo mal, Bullrich es el plan B. Si adentro del gobierno le empiezan a pegar a Bullrich por diferentes fracasos, el plan B también empieza a fracasar. Plan C por ahora no tiene el Claro. gobierno. No sé, Santilli, no sé. Hay algo para... Que nombra para todos lados, Santilli. Bueno, provincia, bien. ciudad. Ya lo candidateó. No, pero digo... presidente. sí. No, creo que para destacar, estaba repasando otras votaciones históricas y papelonescas por lo que se votó, del interés tan fuerte del gobierno en sacar esta y de la pérdida política que modificó 18 veces el proyecto. Sí. O sea, Sí. intentó 18 veces forzar a los senadores y senadoras a sacar este proyecto. Eso te demuestra la magnitud y de que era realmente uno de los corazones de la Libertad Avanza. Y no salió. Bueno, eso ahí el gran culpable es Federico Sturzenegger, claramente, por eso lo quieren rajar del gobierno. El gobierno ahora está tratando de Mientras vender. no venga gimnasia. El gobierno está tratando de vender ahora de alguna manera un triunfo que no existe.
Agarraron algunos trolls del gobierno. El gobierno dio la orden, Santiago Caputo le dio la orden a algunos de sus trolls de vender esto como un triunfo. No está prendiendo en las redes. Vamos a ver algunos ejemplos. La placa número 5 y la placa número... Perdón, la placa número 6 y la placa número 8. 6 y 8. Juan Doe, director de comunicación digital, pibe de Santiago Caputo, dice: ¿cómo que sacaron la reforma de la ley de tierras y de la ley de fuego? No te lo puedo creer, es el fin del gobierno. Solo aprobamos terminar con los ocupas, prohibir las expropiaciones y facilitar los desalojos. Qué cagada, se terminó todo. Bueno, están tratando de vender una mini épica que no existe. Recordemos que la ley no salió. Pero fíjate, además, ellos que son tanto de los likes, 9 de la noche, 45.000 me gustas es nada para estas cuentas que han llegado a los millones. Se aprobó la ley, jajaja, pone el gordo Dan y pone a un pibe disfrazado supuestamente peronista. Bueno, se está riendo de que se aprobó la ley y demás. Están vendiendo una épica que no existe. Vamos a ver la placa número 5. El que mejor resume todo esto es Ramiro Marra. Ramiro Marra está fuera del gobierno, pero obviamente conoce todo el mundillo libertario y tiene letra de un sector del gobierno. Ramiro Marra escribió anoche: bronca total con lo que pasa con la ley de propiedad privada, se sacaron puntos claves porque no salen a poner la cara ni a defender las ideas en público, le regalaron la cancha a la oposición y se pierde la batalla cultural por culpa de políticos, imperdonable. Es el debate que se viene ahora, ¿no? Sí. Si la culpa la tienen los políticos, si la culpa la tiene la economía, como bien decía antes. Bueno, es un debate que se va a venir dentro del gobierno. Aprovecho para que a veces no se escucha. Si está escuchando Aracre, le regalo una entrada para ir a ver la Odisea. O el libro, si prefieren. No sé si a lo mejor el libro es mucho. Sí, es un montón. Para que entienda cómo funciona el caballo de Troya. Es bastante sencilla igual el concepto. Revés, ¿no? Pero bueno, se le escapó. A lo mejor se distrajo, se quedó dormido. Era al revés lo de caballo de Troya. Yo qué sé. Quiso decir un anzuelo, una... Sí, bueno, en fin. Menos mal que no es vocero. Algunos piensan que Aracre tiene que ser vocero con lo que acaba de decir. Menos mal que no es vocero. Frente a esto... O quizás tiene todos los números para menos hacer. mal que Kirchner tampoco es jefe de gabinete, ¿no? Porque no pegan una. Hace intentos para ser vocero. No, hay que decirle a los trolls que todavía falta que vaya a diputados. A diputados donde... A ver, es muy posible que se caigan diputados también. Sí, por eso. A mí me decían que no sabían si el gobierno siquiera la va a impulsar. Claro, yo creo que el gobierno ya está, la deja morir. En principio lo van a cajonear seguro unos meses para que... Es que ya está unos meses y ya el año que viene no la pueden meter. Lo que te iba a preguntar, si esto no afecta a los demás proyectos, especialmente el tema de las PASO. Bueno, es el gran problema que tiene el gobierno. La negociación con los gobernadores le va a empantanar muchas cosas por esto que pasó ayer, y la más importante de ellas es la reforma electoral. ¿Qué es la reforma electoral? La suspensión de las PASO del año que viene. El plan de Milei y Karina es suspender las PASO del año que viene para romper al peronismo de alguna manera. Eso es lo que piensan. Si la mandaban antes, pasaba. Bueno, si la mandaban antes que esto, pasaba. Bueno, ahora, pero ojo que si la mandaba antes tampoco se ve si tenían los votos. El error fue mandar esto antes que cualquier otra cosa. Se les empantanó más. Que no íbamos a entender. El lunes, un funcionario del gobierno bonaerense me decían: depende cómo salga la votación de la ley de tierras. Todavía el lunes había un marco de duda. ¿Sí? No era que ya se sabía que no estaban, va a debilitar mucho o no al gobierno y nos puede favorecer o no por el tema de las PASO. Bueno, o sea, ataban directamente la votación de ayer a lo que pudiera pasar con las PASO. Con tal esa fuente, el gobierno quedó muy debilitado. Muy debilitado. Sí. Estamos en condiciones de decir que quedó muy debilitado. Mirá que yo ayer a la tarde tuve un debate acá con Gera del Elise en el pase de la tarde, que hacemos de 18 a 20 horas de lunes a jueves, donde yo decía... El pase joven. Donde yo decía, puede llegar a haber un microtriunfo, hay que ver cómo termina Fuego. Y Gera, con buen tino, me decía, esto va a ser una derrota total del gobierno. Esto es una derrota total. Yo le decía, hay que esperar a ver cómo se resuelve todo, porque bueno, si el gobierno aprueba la general de la ley, va a ser un triunfito. Finalmente terminó siendo un signo de debilidad muy fuerte para el gobierno. Termina siendo una derrota terrible que implosiona todo de vuelta en el gobierno.